Bien, ahora les traigo un ejercicio en C# donde vamos a poder calcular si un número es par o impar. Vamos a crear una interfaz en un formulario para que el usuario pueda ingresar el número y se pueda realizar el cálculo. Le vamos a poner un mensaje para el usuario: calcular si el número es par o impar. Okay. Bien, a esto le damos un poco de fuente, le cambiamos un poco la fuente porque este va a ser como el título. Hacemos un poco más pequeño en lo que es el formulario. Y luego para la entrada de datos, o sea, para recibir el número, primero vamos a poner aquí otra etiqueta donde vamos a decir al usuario que ingrese el número. Y luego para la captura de ese número vamos a usar un textbox. Vamos a usar un textbox. Luego para mostrar el resultado, si ese número es par o impar, vamos a poner un espacio aquí de una etiqueta. Vamos a poner resultado, ¿no? Resultado. Y para mostrar el mensaje vamos a usar de igual manera otro textbox donde vamos a mostrar el mensaje si es par o impar. Y para ejecutar el cálculo vamos a usar un botón que se llame calcular. Bien, y ahora vamos a ir al evento del botón para poder escribir el código para realizar el cálculo. Entonces la dinámica es que el usuario ingrese un número en este primer textbox y luego se calcule y se muestre un mensaje en este otro textbox si el número es par o es impar. Bien, lo primero es dejar claro cuando un número es par o impar. Un número par es concretamente cuando dividimos ese número entre 2 y el residuo de ese número es 0, entonces ese número es par. Pero cuando hacemos una división del número entre 2 y el número residuo es diferente de 0, entonces el número es impar. Esa es la forma del cálculo, es la forma de cómo podemos calcular, que nos va a servir en C# aquí en la programación para poder resolver este ejercicio. Entonces vamos a necesitar una variable entera donde vamos a almacenar el número que el usuario va a ingresar. Entonces le vamos a poner num y vamos a ingresar. Vamos a utilizar otra variable donde vamos a almacenar el residuo de la división de ese número para calcular si es par o impar. A eso le vamos a poner par impar y la vamos a igualar a 0 también. Bien, entonces lo primero es capturar el número que el usuario ingrese en el textbox 1, en este caso el textbox 1, y lo vamos a almacenar en la variable num. Entonces aquí vamos a decir que num va a ser igual a, y como en el textbox 1 el dato está ingresado en la propiedad text, entonces, y lo vamos a almacenar en una variable de tipo entera, tenemos que hacer una conversión para que el tipo de datos coincida.
textbox1.text. Ya vamos a tener de esa manera el número que el usuario ingrese en el textbox1 almacenado en la variable num. Ahora vamos a proceder a almacenar en la variable par impar lo que es el residuo de la división entre 2 del número. De esta forma vamos a poder nosotros deducir si el número es par o impar. Entonces ponemos allí la variable par impar igual a num, y en C# para poder calcular o para poder extraer el residuo de una división se utiliza el operador aritmético de porcentaje y luego le ponemos el 2 porque es entre 2 que se va a dividir. Entonces aquí en la variable par impar no se va a almacenar el resultado de una división, sino que se almacenará el residuo de una división. ¿De cuál división? De el número num entre 2. Entonces allí vamos a saber si en la variable par impar hay un 0. Esto quiere decir de que el número es un par. Pero si en la variable par impar hay un 1, esto quiere decir de que el número es impar. Entonces para saber esto o para probar esto vamos a hacer uso de un if. Decimos que sí, y la condición será si la variable par impar, que es donde está el residuo, es mayor a 0. Si es mayor a 0, quiere decir de que ese es un número impar. Entonces en el textbox2, que es esta parte de aquí, vamos a imprimir el mensaje que diga el número es impar. Y ahora, en caso contrario, que esta condición no se cumpla, que no sea mayor a 0, que es el otro camino que puede tomar, que la variable par impar sea 0, quiere decir de que allí el número va a ser par. Copio esto de aquí, lo pongo en esta parte de aquí y solo borro aquí porque el número va a ser par. Bien, entonces ahí tenemos ya recapitulando, pues primero tenemos dos variables de tipo entera, una num, otra par impar. La num donde voy a almacenar el número que va a ingresar allá en el textbox1, luego aquí la par impar donde se va a almacenar el residuo de la división que luego hacemos. Guardamos esa variable, guardamos lo que hay en el textbox1 en la variable y luego hacemos el cálculo del residuo del número entre 2. Entonces en el par impar solo se van a poder almacenar dos datos, o dependiendo pues de qué número se ingrese se van a almacenar dos datos, 0 o 1. 0 cuando el número sea par y 1 cuando el número sea impar. Con la ayuda de un if averiguamos qué hay ahí. Entonces con la condición de que cuando par impar, la variable par impar sea mayor a 0, quiere decir de que va a ser 1. Entonces cuando la variable par impar es 1 es porque el número es un impar. En caso contrario, o sea cuando sea 0, la variable par impar va a contener un 0, y esto es porque el número es un número par. Vamos a probar esto. Ejecutamos el proyecto y vamos a ingresar un número aquí. Primero un número par, por ejemplo el 6, calculamos y vamos a hacer un poquito más grande allí el textbox para que muestre todo el mensaje. Lo ejecutamos de nuevo y ahí tenemos el número 6 y ahí nos dice el número es un par. 7, que es un número impar,
el número es impar. Un número bastante grande, el número es par. Vamos a ponerle ahí un número que sea impar. Ahí está. Ahí tenemos ya resuelto lo que es el ejercicio para poder calcular si un número es par o impar. Espero que les sea de ayuda la resolución de este ejercicio y no olviden darle like al video, suscribirse al canal y compartirlo. Hasta el próximo ejercicio.